Mañana vamos a continuar con la serie que habíamos iniciado sobre la feminidad bíblica. Y quisiera basar el sermón de esta mañana en 1 Corintios capítulo 11, verso 2 al 6. Me parece sumamente necesario que nosotros observemos los principios que hay en estos pasajes para poder responder una pregunta que inicialmente no tiene mayores dramas, y es cuál es el ministerio de la mujer dentro de la iglesia. En principio, toda mujer debería servir al Señor acorde al don que Dios le ha dado. La mayor discusión no está ahí, sino más bien cómo debería ser eso. Así que por favor, me acompañan con sus Biblias en 1 Corintios 11 y vamos a dar lectura 2 al 6, aprovechando que ya tenemos el contexto con la lectura devocional. Y así el texto. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Bueno, Gordon Fee, un conocido comentarista del Nuevo Testamento, sugirió que una forma de entender lo que fue la antigua ciudad de Corinto es si la comparamos a Corinto con las siguientes 3 ciudades modernas: Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas. Es muy ilustrativo hacer este paralelismo porque muchas de las características de estas 3 grandes ciudades también fueron características de Corinto. Si pensamos, por ejemplo, en el bienestar, el éxito, la prosperidad, los negocios, la opulencia, la fama, el entretenimiento, el placer y la desinhibición moral, todo esto eran algunas de esas cosas que también uno podía encontrar en Corinto. Antes de analizar el texto que acabamos de leer, centrémonos un momento en esta ciudad a la cual fue dirigida esta primera carta de Pablo. Corinto tenía unas características que lo hacían particularmente especial. Lo primero que podemos señalar es su lugar geográfico. Y sin entrar en muchos detalles, Corinto estaba en lo que fue la provincia romana de Acaya, al sur de Grecia, a unos 70 kilómetros aproximados de Atenas. Esta singular ubicación de Corinto le favorecía enormemente en el comercio. Hacía de Corinto una ciudad cosmopolita. Es decir, por las muchas ventajas de Corinto, varias fueron las personas de diferentes regiones, de diferentes culturas y de diferentes religiones que convivieron en esta ciudad. Para que nos hagamos una idea, Corinto era una población tan grande que solamente era superada por Roma y Alejandría. Era una ciudad grande. Por las muchas migraciones, Corinto fue una ciudad de pluralismo cultural y religioso. Y ese carácter cosmopolita estaba aún más potenciada por el turismo que se hacía para los Juegos del Istmo, una competencia similar a los Juegos Olímpicos. Todo esto contribuía a que Corinto fuese una sociedad de riqueza y estatus. Esto no quiere decir que en Corinto no hubiesen pobres. Sí había pobres en Corinto. Pero en esta ciudad, aún los que menos recursos tenían buscaban determinadamente poder conseguir
riqueza y estatus. Si uno estuviese en ese entonces y deseara tener prosperidad y ser reconocido por otro, la probable ciudad que cualquiera de nosotros hubiese elegido para ir, ese sería Corinto. Hay otro detalle que conviene mencionar. La historia de la antigua ciudad de Corinto se divide en dos. O podríamos decir, hubo un antes y un después. Esos dos momentos históricos están marcados por la invasión de Roma en el 146 a.C. Eso quiere decir que la ciudad que nosotros vemos en tiempos de Pablo es la nueva Corinto romana, que fue reconstruida por los romanos luego de la invasión. Ahora bien, ¿por qué apuntamos a esto? Sucede que antes de la invasión de los romanos, Corinto era una ciudad griega igualmente rica, como en los tiempos de Pablo. Incluso rivalizaba con la ciudad de Atenas. Además, la ciudad se enorgullecía de los muchos templos que tenía, y en especial de un templo en particular, el templo de Afrodita, que era la diosa de la lujuria y del amor. El historiador griego Estrabón cuenta que en ese templo de Afrodita servían unas 1000 prostitutas en los servicios religiosos. Y esto porque la adoración a esta diosa era por medio de relaciones sexuales. Estas prostitutas religiosas vivían en el templo, pero por las tardes, cuando terminaba el servicio religioso, ellas bajaban hasta la ciudad y prestaban sus servicios a los ciudadanos y turistas. Ahora bien, después de la invasión de los romanos, ese paganismo griego fue reavivado y es lo que puede verse en la Corinto romana de los tiempos de Pablo. Basado en esto, Mark Taylor, un comentarista del Nuevo Testamento, señala y cito: Corinto era notoriamente inclinada al mal, entregada a los vicios de la idolatría y a la inmoralidad sexual. MacArthur enfatiza que la corrupción moral que había en Corinto sobrepasaba incluso el estándar pagano. Es decir, la inmoralidad practicada en esta ciudad era más que la inmoralidad practicada por cualquier pagano común. Aún el propio nombre Corinto se volvió un sinónimo de desenfreno y depravación. Y corintizar era el término que se acuñó para representar toda aquella persona que tenía esa inmoralidad. Corinto era como el caldo de cultivo para toda clase de excesos. El ambiente social fácilmente servía de estímulo para dar rienda suelta a las pasiones. Imagínese, por un momento, tener el deseo de ser reconocido por otros, luchar con eso, y vivir en esta ciudad donde casi todos buscaban ser elogiados. O imagínese estar luchando con la avaricia y vivir en esta próspera ciudad donde muchos solamente aspiraban a ser ricos. Imagínese lo que hubiese sido vivir ahí. O imagínese tener toda clase de tentación en el ámbito sexual y vivir en esta liberada ciudad donde tener sexo con prostitutas hasta era algo religioso. Imagínese vivir en esta ciudad. Bueno,
En esta ciudad estaba la iglesia a la cual escribe Pablo esta primera carta. En esta ciudad estaba. Y por favor observe conmigo, vaya hasta el capítulo 1 y dimensione la salutación de Pablo con lo que era Corinto. Mire lo que dice Pablo, primera de Corinto, capítulo 1, verso 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y concéntrese en estas frases. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llamados a ser santos. Noto que Pablo le dijo a los creyentes de Corinto que ellos estaban llamados a ser santos porque esto era algo que ellos debían hacer sin importar el lugar donde vivían. ¿Notó eso? Obviamente, vivir en una gran ciudad implicaba estar expuesto a mucha tentación y presión cultural. No obstante, eso tampoco significaba que las modas sociales propias de las grandes ciudades debían ser un impedimento para la santificación de los cristianos que estaban en Corinto. No debía ser un impedimento. ¿Por qué esto? Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2. Porque los cristianos están llamados a ser santos en cualquier lugar. No importa dónde se encuentren. Si uno hace una lectura rápida de la carta, enseguida podrá notar que fundamentalmente lo que Pablo hace es corregir varias prácticas que de alguna manera estaban influenciadas por el entorno social. Es decir, o dicho de otra manera, en Corinto sus prácticas estaban influenciadas por la nefasta sabiduría secular. Por ejemplo, Pablo señala que en la iglesia de Corinto había ocurrido una división. Usted puede ver eso en el capítulo 1, verso 11. Mire por favor lo que dice el verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Está preguntando Pablo, y obviamente la respuesta es que no. Este partidismo que se había formado en torno a la figura de Pablo, de Apolos, de Cefas y de Cristo, no era una disputa en la iglesia sobre alguna interpretación doctrinal. Ese no era el punto. De hecho, lo que Pablo condenó a los corintios es la división que estaba teniendo lugar por el culto a la personalidad que era tan común entre los ciudadanos de esa sociedad. Ese era el problema. Si bien la carta no identifica quiénes son los que estaban detrás de esta división, se puede ver claramente que algunos habían encontrado en la iglesia un escenario para conseguir adeptos y poder competir y conseguir algún estatus social. Por eso Pablo les exhortó a valorar de manera correcta el servicio a Dios sin importar quién uno sea. Y eso lo puede ver en el capítulo 3, verso 5. Mire por favor lo que dice Pablo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Así que ni el que planta es algo, puede ver la corrección, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Los corintios tenían el serio problema de no poder aplicar y discernir las verdades del Evangelio a las cuestiones cotidianas de la vida y la sociedad. Por ese motivo, varios de los valores que eran contrarios al mensaje cristiano se habían infiltrado dentro de la iglesia. Correctamente señala MacArthur, y le voy a citar, dice esto: el problema más serio de la iglesia corintia era la mundanalidad, una falta de disposición a divorciarse de la cultura que los rodeaba. La mayoría de los creyentes no podían separarse consecuentemente de sus caminos antiguos. Fin de la cita. Los corintios parecían no tener ningún problema para llevarse bien con su comunidad. Y por ello la sabiduría secular llegó a ser incluso más valorada a la hora de lidiar con los conflictos personales dentro de la iglesia. Por favor, observe conmigo capítulo 6. Estamos avanzando algunos capítulos. Verso 1. Mire lo que está pasando aquí. Dice Pablo: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Verso 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Y continúa la cita. De nuevo, alguien que no se menciona en el pasaje tuvo un pleito con otro hermano y le pareció que era mucho mejor que un incrédulo, usando la sabiduría mundana, encauzase su problema. Por favor, mire de nuevo la pregunta en el verso 5. ¿Pues qué? Dice Pablo. ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno? Con esto lo que Pablo estaba diciendo es esto: ¿cómo puede ser que no haya nadie que use la sabiduría de Dios revelada en su palabra para juzgar los asuntos de la iglesia? ¿Cómo puede ser que nadie utilice una sabiduría que es de mayor estima que la mundana? ¿Cómo puede ser? Por cierto, ¿por qué es importante esta pregunta del versículo 5, capítulo 6, según todo lo que hemos analizado hasta ahora? ¿Por qué es importante? Porque es inútil, es sin valor, es sin provecho usar la sabiduría secular, mundana, para la santificación de la iglesia del Señor. Es inútil. Por favor, piensen en esto. Si por medio de lo que el Espíritu Santo ha revelado en las Escrituras, nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿cómo puede ser que la sabiduría y formas de nuestra sociedad mundana influye y determine cualquier asunto dentro de la vida de la iglesia? ¿Cómo puede ser eso? Es una locura. Pero eso era exactamente lo que estaba pasando en Corinto. La sociedad corintia estaba infestada de personas individualistas y competitivas. Y ese comportamiento se había extendido a las relaciones dentro de la iglesia.
aún los dones espirituales eran de ocasión para que algunos alardeasen por encima de los demás. Era tal el desorden en la iglesia que Pablo los tuvo que exhortar en el capítulo 14 a que hagan todo decentemente y en orden, dice Pablo. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y por lo que se puede apreciar en la carta, una importante cantidad de personas en la iglesia procuraban exaltarse a ellos mismos, haciendo uso de sus dones. Y haciendo esto, lo que no tenían que hacer, dejaban de usar sus dones para la edificación de otros. Por eso Pablo, cuando habla sobre el uso de las lenguas, en el capítulo 14, llegó a decir esto en el versículo 17. Mire conmigo lo que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 14, verso 17. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, más que todos vosotros. Pero en la iglesia, dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Cuando Pablo escribió esta carta, lo hizo en el contexto de una iglesia que estaba demasiado influenciada por los valores socioculturales de la ciudad en donde se encontraban. Esa situación causó estragos en la vida de la iglesia y por ende en la adoración congregacional de la iglesia. Y el asunto de los desórdenes y abusos en los momentos de adoración es lo que Pablo justamente trata en los capítulos que van del 11 al 14, que es donde se encuentra nuestro pasaje que queremos analizar. Entonces, ahora sí, después de haber dedicado un tiempo importante a ver algunos puntos del contenido general de la carta, centrémonos en nuestro pasaje de estudio. 1 Corintios 11, 2 al 6. Usted podrá notar que hay un asunto que Pablo aborda aquí. Ese asunto tiene que ver con cuál es la manera en la que varones y mujeres debían honrar sus cabezas en los momentos de adoración. ¿Cuál era esa forma? Y la respuesta que el texto afirma a esa cuestión es esto. En la iglesia del Señor, todo ministerio que honra a Dios requiere humilde sujeción, porque ese era el valor cristiano que estaba ausente en los momentos de adoración de la iglesia corintia. Por cierto, es el título de nuestro sermón. En la iglesia del Señor, todo ministerio que honra a Dios requiere humilde sujeción. Ahora bien, para entrar en este tema, Pablo hace algo que es sumamente llamativo. Por favor, mire ahora 1 Corintios capítulo 11, verso 2. Mire cómo Pablo va a introducir lo que quiere decir. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Bueno, si uno leyese solamente este versículo y no toda la carta y no tuviese presente la mundanal tendencia de los corintios, cualquiera diría que en la iglesia de Corinto todo iba viento en popa. Todo estaba bien y nada estaba mal. Bueno, pero sabemos que eso no era así. Eso no era así. Y eso es lo que llama la atención.
por qué Pablo les dice a los corintios, sabiendo lo que realmente estaba pasando en la iglesia, os alabo, hermanos. Bueno, evidentemente, los corintios sí estaban haciendo algo que merecía la aprobación de Pablo. Y ese algo, nos dice el texto, tenía que ver con las instrucciones que Pablo le había dado y que ellos estaban guardando. Por tanto, la clave para entender esta alabanza de Pablo es poder interpretar qué eran esas instrucciones. La palabra en el griego que la Reina Valera traduce por instrucciones también puede traducirse por tradiciones o enseñanzas. En la Biblia, estas tradiciones o enseñanzas pueden ser tanto negativas como positivas. Por ejemplo, Pablo usó esta misma palabra de manera negativa cuando a los colosenses les dijo esto: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Ahí tiene un ejemplo de uso negativo. Sin embargo, aunque la palabra puede utilizarse de manera negativa, nosotros tenemos que descartar ese uso aquí en el pasaje de Corintios. Y la razón es que en nuestro pasaje Pablo no podría estar alabando algo que es negativo. Tiene que ser algo que es positivo. En cuanto a esto, el uso positivo de esta palabra tenemos como ejemplo cuando Pablo dice a los tesalonicenses que se apartasen de aquellos que no vivían conforme a la enseñanza que habían recibido. Esto le dijo concretamente Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Ahí tiene un uso positivo de esa misma palabra, que se traduce por enseñanza. Esta cita de Tesalonicenses es sumamente interesante porque el versículo nos deja ver que hay una distinción entre la enseñanza que se recibe y el comportarse de acuerdo a esa enseñanza. Con esto en mente podemos decir que Pablo no necesariamente estaba alabando la conducta de los corintios. No estaba haciendo eso. Es más, sabemos que el problema básico de los corintios nada tenía que ver con la doctrina, sino más bien con hacer que su conocimiento de la doctrina sea lo que determine sus prácticas. Ese era el problema fundamental en Corinto. No obstante, esta aprobación de Pablo nos permite ver que ellos, los corintios, tenían cierta fortaleza doctrinal. Es cierto eso. Pero también a nosotros nos permite ver que Pablo utiliza ese reconocimiento para introducir lo que está a punto de decir en el verso 3. El principio bíblico que está a punto de decir en el verso 3. Algunos han sugerido que con este versículo 2, Pablo está como preparando el terreno para que los corintios sean más perceptivos a lo que está a punto de decirles. Como si Pablo los estuviese elogiando primero para después corregirles. Bueno, francamente, puede que esto sea así, puede ser. Pero con toda seguridad, lo que Pablo quiere es que los corintios retengan lo que está a punto de enseñarles con la misma fidelidad que ellos habían mostrado al guardar sus anteriores instrucciones. Eso es lo que está esperando Pablo de ellos. La misma fidelidad para guardar
lo que va a decirles. Por cierto, lo que está a punto de decirles es lo que nosotros anunciamos como título en el sermón. Que en la iglesia del Señor, todo ministerio que honra a Dios requiere humilde sujeción. Ese es el gran principio que está a punto de comunicarles. El asunto de honrar a Dios en nuestros ministerios como iglesia no es un asunto menor. La sujeción no es opcional y, por supuesto, no es un capricho de Pablo. Que nosotros conectemos esta alabanza que Pablo está haciendo en el versículo 2 con todo lo que va a decir hasta el versículo 16 nos ayuda a dimensionar que la sujeción en el ministerio eclesial es una enseñanza de igual valor a las demás enseñanzas de la Biblia. Es de igual valor. A partir del versículo 3 y hasta el versículo 16, la palabra cabeza se repite 10 veces. Desde el verso 3 y hasta el verso 5, en 3 versos de 14, cabeza se repite 7 veces. Y en el versículo 3, en solo un verso, cabeza se repite 3 de las 10 veces. ¿Qué nos indican estos números? Que el asunto central de los versículos de nuestro pasaje tiene que ver con la cabeza. Ese es el punto. Por favor, vea conmigo, capítulo 11, verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Notó el énfasis? Ya hemos señalado que el término cabeza es central en este pasaje. Pero nosotros necesitamos hacer más observaciones para entender lo que quiere decir. ¿Cuál es su significado? Usted podrá notar que la primera y última persona mencionada es Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón, ¿y cómo termina? Y Dios es la cabeza de Cristo. También, notablemente, la relación de Dios el Padre con el Hijo se menciona en último lugar y no en primer lugar. Por lo que el orden de estas relaciones que Pablo establece es irrelevante. Porque si tuviese importancia alguna el asunto del orden, bueno, la relación de Dios el Padre y el Hijo está en último lugar. Por tanto, lo primero que podemos concluir es que las 3 relaciones mencionadas están puestas de esta manera, todas juntas, para unificar el sentido de cabeza. Es decir, Cristo es la cabeza de todo varón en el sentido de que el varón es la cabeza de la mujer y en el sentido de que Dios es la cabeza de Cristo. Un término unificado en su interpretación. Otra conclusión a la que podemos llegar es que Pablo no está utilizando aquí la palabra cabeza para denotar mayor valor o dignidad. No lo usa de esa manera. Y esto es obvio. ¿Por qué? Porque así como el Padre no es de mayor valor que el Hijo, tampoco el varón es de mayor valor que la mujer. Ese no es el punto. Para poder determinar el significado de la palabra cabeza, es determinante responder a esta pregunta. ¿Cómo es eso de que Dios es la cabeza de Cristo? ¿Cómo es eso? Bueno, por demás está decir
que el lenguaje aquí es figurado. Dios no es la cabeza literal de Cristo, esta cabeza. Por cierto, en el mundo de la erudición hay toda una discusión sobre cómo debe interpretarse esta palabra cabeza. Y para ser breves, podemos decir que hay dos posturas al respecto. La primera postura sugiere que cabeza quiere decir origen o fuente. Y los que sugieren esto vinculan la palabra cabeza del versículo 3 con la declaración que Pablo hace en el versículo 12, por favor mire conmigo, cuando dice esto en el versículo 12 del capítulo 11. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Cristo. Si bien hay cierta similitud entre el versículo 3 y el versículo 12, el paralelismo no es exacto. Por ejemplo, usted habrá notado que Cristo no se menciona en ninguna de las relaciones. Y además se mencionan dos relaciones entre el varón y la mujer, cosa que no ocurre en el versículo 3, cuando dice, la mujer procede del varón, primera relación, también el varón nace de la mujer, segunda relación. El sentido de procedencia del versículo 12 claramente establece un origen para todas las cosas. Es lo que se puede ver. Y por esta razón, dadas las relaciones establecidas en el versículo 12, el único que no procede de nadie es Dios. Si nosotros quisiéramos aplicar al término cabeza del versículo 3 el significado de procedencia, origen o fuente, tendríamos un serio problema teológico. Les voy a decir por qué. Porque no se puede decir que Cristo tiene su origen en Dios. Es decir, que Cristo procede de Dios o que nace de Dios. Eso no se puede decir. Solamente recuerde la declaración que Juan hizo en su Evangelio, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No que procede de Dios, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido fue hecho. Cristo no procede de Dios porque Él es Dios. Cristo no tiene un origen como todas las cosas, porque todas las cosas por Él fueron hechas. Entendiendo esto, nosotros tenemos que descartar el significado de origen o fuente para cabeza en el versículo 3. Entonces nos queda la segunda postura. ¿Qué sugiere? ¿Qué cabeza alude al principio de autoridad y subordinación? Repito, el término cabeza alude al principio de autoridad y subordinación. Y si nos concentramos en la relación entre el Padre y el Hijo, podemos decir, según esta postura, que Dios tiene autoridad sobre Cristo y Cristo está dispuesto a subordinarse a Dios. El asunto con esto, con interpretar cabeza de esta manera, es que tenemos que reconocer que Jesús mismo manifestó que Él se había sometido voluntariamente a la voluntad del Padre. Él mismo dijo eso. Por favor, mire Juan capítulo 5, versos 30 al 31. Y no pierda de vista, porque estamos en Juan, que el que habla, el que está haciendo estas declaraciones,
es el Verbo que es desde el principio, el que es Dios y el que es hacedor de todas las cosas. Él está diciendo esto. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Aunque Cristo se sujetó, eso no quiere decir en ningún sentido que Él sea inferior al Padre. Eso no quiere decir. Cristo se sometió en humilde obediencia, cumpliendo así el propósito divino. Ese era su objetivo. Era su papel, era su rol en la Trinidad, en el plan eterno de Dios, que Él sea el Salvador y Redentor. Y acá hay algo precioso para aprender de la sumisión, de la sujeción. Cristo es Dios, pero como dice Filipenses, pero siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, y acá viene la palabra, obediente. Y acá puede ver la sujeción. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Teniendo en cuenta esto, podemos afirmar que Pablo utiliza la palabra cabeza para fundamentalmente diferenciar funciones o papeles o roles. Es decir, así como los roles del Padre y el Hijo no son iguales, tampoco los roles del hombre y la mujer son iguales. No lo son. La función de subordinación o sumisión no quiere decir ser inferior o de menor valor y dignidad. No significa eso. Asimismo, tener el papel de autoridad no quiere decir ser de mayor valor y dignidad. El Padre no es más Dios por ser la cabeza de Cristo. No lo es. Y Cristo no es menos Dios por estar sujeto al Padre. No lo es. Usted podrá notar que este principio de autoridad y subordinación también se aplica a las demás relaciones. En 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Mire conmigo. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Ahora bien, antes de explicar estas relaciones, es sumamente importante tener presente que Pablo quiere abordar el asunto de la adoración congregacional en la iglesia. Por eso está puesto el principio del verso 3. Recordemos que para hacer esto, para llegar a esto, en el verso 2, Pablo primeramente alabó a los corintios porque habían guardado sus enseñanzas pasadas y ahora él está afirmando en el verso 3 el principio de autoridad y subordinación que Pablo espera que los corintios también retengan. Por tanto, podemos afirmar que la sujeción en el ministerio eclesial tiene como base el principio divino de autoridad y subordinación.
no un capricho humano. Descansa en ese principio, en los roles mismos de Dios el Padre y Dios el Hijo. Aunque la mayoría de las traducciones optan por traducir varón y mujer en este verso 3, lo más probable es que Pablo esté hablando de esposos y esposas. Esta declaración, a la vez que aporta claridad, parece que oscurece un poco más la situación. En la Biblia tenemos claras enseñanzas de que en el matrimonio el marido es la cabeza de la mujer y la mujer debe sujetarse a su marido. Para ilustración, en ninguna parte de la Biblia, a mí como marido de mi esposa, se me dice que yo soy cabeza de todas las mujeres. No dice eso. Y en ninguna parte la Biblia dice a las mujeres a que se sujeten a otro que no sea su marido. No dice eso. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y acá viene de vuelta el asunto de la cabeza. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Un hombre casado, aunque cumpla el rol de autoridad en la familia, su autoridad no es la suya propia. Según Efesios, también todo varón tiene por cabeza a Cristo y debe estar sujeto a Él. ¿Cómo sabemos eso? Porque el patrón de liderazgo que todo marido debe seguir es Cristo. Por eso Efesios también afirma: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Él es el patrón a seguir. Además, el texto dice que la sujeción de las esposas a los maridos es como al Señor. Así es la sujeción, como al Señor. Por tanto, así como el esposo es la cabeza de la esposa, Cristo es la cabeza del marido. Pensemos en esto. Si en el versículo 3 Pablo habla del principio de autoridad y subordinación aplicado a la relación matrimonial, ¿cómo se entiende que luego en los versículos 4 y 5 Pablo se dirija, afirmando este principio, a todo varón y a toda mujer que ora o profetiza? ¿Cómo puede ser? Pongamos casos. Si un varón soltero ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿no estaría también afrentando a su cabeza? También podríamos hacer un planteamiento similar con respecto a la mujer. ¿Solo las casadas debían cubrirse la cabeza para orar y profetizar? ¿Qué hay de las solteras? Si las solteras hacían con la cabeza descubierta, ¿no avergonzaban a su cabeza? Bueno, estas cuestiones son importantes porque aquí en el capítulo 11, Pablo, y esto es muy interesante, está hablando en el contexto de la iglesia reunida y no en el contexto matrimonial. El contexto de los principios es la iglesia reunida. Entonces, ¿por qué Pablo conecta al matrimonio el principio de autoridad y sujeción que se puede ver entre el Padre y el Hijo para entonces dirigirse a la congregación de una iglesia?
Porque Pablo quiere establecer el principio de liderazgo en la iglesia. Ese es el punto. Por eso el término que más veces se repite en estos primeros versículos es justamente la palabra cabeza. El punto es este. Así como en el matrimonio el liderazgo compete al esposo, así también en la iglesia el liderazgo corresponde a los hombres. De igual forma, así como la esposa tiene que sujetarse a su marido, así también las mujeres deben sujetarse a un liderazgo masculino en la iglesia. Y eso nos conduce al quid de la cuestión, el último punto que vamos a señalar. Que la sujeción en el ministerio eclesial implica que el liderazgo corresponde a los varones y no a las mujeres. Y entonces viene el versículo 4, 5 y 6. Lean conmigo, por favor. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, dice Pablo. Considerando el tema, no vamos a ser redundantes si nosotros volvemos a enfatizar lo siguiente. Aunque el rol para los varones sea el liderazgo en la iglesia, eso no desvaloriza ni quita dignidad a las mujeres. Eso tiene que quedar claro por todo lo que analizamos hasta ahora. Ahora bien, es necesario que observemos algunos aspectos del texto para poder entender lo que hemos dicho respecto al liderazgo en la iglesia. Entonces, antes de observar el pasaje, quiero hacer algunas aclaraciones. No solamente en el mundo evangélico, en las iglesias en general, hay un debate sin cuartel, una guerra sin cuartel, sobre si las mujeres pueden ocupar o no una posición de liderazgo en la iglesia. Vamos, eso se debate ampliamente. También los eruditos hacen un debate acalorado sobre cuál debería ser la interpretación de esta sección particular de Primera de Corintios. Así que, tratando de pensar cuál sería la mejor manera de encarar fácil lo que está sucediendo aquí, se me ocurrió desarrollar esta porción específica haciendo preguntas, porque ya es claro el principio que acabamos de observar. Y traté de imaginarme cuáles serían las preguntas que ustedes tendrían. Entonces aquí va la primera pregunta con respecto a este pasaje. ¿Cómo sabemos que este texto se aplica al momento donde mujeres, hombres y mujeres, se reúnen como iglesia? ¿Cómo sabemos? Porque Pablo solamente dice, todo varón y toda mujer que oran y profeticen, hagan esto. ¿Cómo sabemos que la ocasión es cuando la iglesia se encuentra reunida? Bueno, hay un argumento lógico y es este. Si hombres y mujeres no están reunidos como iglesia cuando Pablo les habla, ¿cuál es el sentido de marcar una distinción entre varones y mujeres? Porque Pablo lo hace. Por ejemplo, ¿qué sentido tendría decirle a una mujer que use un velo para orar cuando esté sola o con otras mujeres? ¿Cuál es el sentido?
¿Cómo avergonzaría a su cabeza si está sola? Además, esta porción de Corintios se encuentra, digamos, atado a otro asunto que Pablo va a corregir en el verso 17. Mire primero cómo concluye Pablo esta sección. Verso 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias del Señor. ¿Notó la mención de las iglesias en el contexto de lo que Pablo está diciendo? Pero ahora mire cómo arranca el verso 17. ¿Usted recuerda la alabanza de Pablo en el verso 2? Mire cómo comienza el verso 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. O sea, sigue hablando Pablo conectado a lo que dijo antes. Pero mire lo que dice ahora. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Notó? Otro argumento. El asunto de afrontar o avergonzar a otro se repite en el versículo 22. Y es cuando de nuevo la iglesia está reunida y ocurre el título que usted ve en la Reina Valera, los abusos en la cena del Señor. La iglesia está reunida. Y de nuevo hay un asunto en el que un grupo de personas está avergonzando a otro grupo de personas. Dice Pablo entonces esto, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Claro, porque los corintios usaban aún la cena del Señor para llenar la panza e incluso emborracharse. Estaba muy desordenada la iglesia. Entonces, claramente aquí hay unos argumentos muy fuertes para afirmar que lo que Pablo estaba hablando respecto a la sujeción tiene que ver con el momento en que la iglesia del Señor, hombres y mujeres, se encuentran reunidos. Vamos, este momento. Otro asunto. Si el liderazgo en la iglesia debe ser masculino, ¿por qué Pablo, por ejemplo, no condena que las mujeres profeticen? Usted notó que Pablo no dice nada con respecto a que las mujeres oren o profeticen. Deja sentado que está bien. El problema tiene que ver con cubrirse o no la cabeza. Ese es el problema. Bueno, primera aclaración con respecto a esto. Profetizar aquí, esto es fundamental, es enseñar. Eso es profetizar. Y eso lo podemos resolver, no tenemos tiempo ahora, si nos vamos a 1 Corintios capítulo 14. Allí se explica eso, sin ningún problema. Entonces, profetizar es enseñar. Otro asunto. En ninguna parte de la Biblia se dice que la mujer, y esto es interesante, que la mujer, por ser mujer, no puede enseñar. En ninguna parte dice eso. Las mujeres incluso pueden tener el don de enseñanza. Y hay un registro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, de un tal Felipe que tuvo hijas y éstas profetizaban, dice la Biblia. Entonces las mujeres sí pueden enseñar. Otro punto, que una mujer enseñe, y esta es la clave, no quiere decir que pueda asumir el liderazgo. Un ejemplo de esto se encuentra en Tito capítulo 2, donde vemos que las mujeres mayores enseñaban a las mujeres menores, y para hacer eso, la enseñanza que hacían las mujeres mayores a las mujeres menores eran para que se sujeten a sus maridos como cabeza. Entonces,
La mujer sí puede enseñar. De vuelta, el asunto es cómo. Y eso es lo que estamos tratando, ese principio es el que estamos tratando de descubrir. Tercera y última pregunta, y esta es la más complicada de todas. ¿Por qué las mujeres no pueden asumir el rol de liderazgo en la iglesia? ¿Por qué? Primera observación. El énfasis del pasaje no está en el hecho de que tanto varones como mujeres oren o enseñan. Ahí no está el énfasis. El énfasis del texto está en el asunto de la cabeza. Ese es el punto. El texto no pretende ser exhaustivo en cuanto a todo lo que pudiesen hacer las mujeres en la iglesia. Hagámonos esta pregunta. El texto solo pide a las mujeres que no afrenten su cabeza cuando oran y enseñen, y en otro momento sí lo pueden hacer. Ejemplo, cuando se canta. Ahí sí, porque el texto no dice solamente orar y profetizar, pero cuando se canta sí pueden afrentar a su cabeza. No dice eso. Pablo plantea dos acciones, que es la que podemos ver: orar o enseñar. Pero Pablo no se centra en esas acciones en sí, sino más bien en cómo una mujer, practicando esas acciones, avergonzaban o deshonraban a su cabeza. Ese es el punto. Notablemente, Pablo elige dos ministerios, orar y enseñar, que representan dos dimensiones de todo el ministerio espiritual posible dentro de la iglesia. ¿Y cuáles son esas dos dimensiones? La vertical, es decir, del hombre a Dios, la oración, y la horizontal, el ministrar el hombre a otro hombre, la enseñanza. Fuera de estas dos dimensiones, no hay ningún otro ministerio dentro de la iglesia. Y Pablo, curiosamente, elige estas dos para afirmar el principio de autoridad y subordinación. Claramente, lo que una mujer no podía hacer era avergonzar a los hombres en un momento congregacional. Eso está claro ahí. Lo que Pablo hace es centrarse en una práctica, en el uso del velo, y da la razón por la cual las mujeres de Corinto debían observar esa práctica particular. Por cierto, algunos comentarios respecto al velo. En la cultura de Corinto, que una mujer no usase el velo era una señal de rebeldía a su esposo, que no estaba sujeta a su marido. Y al usar el velo la mujer, en la cultura de Corinto, lo que hacía era manifestar a otros que ella estaba sumisa a su marido. Piensen esto. Esa práctica en la cultura de Corinto es una práctica que refleje lo mismo en nuestra cultura occidental. No. Que usted, hermana, use un velo hoy, usted no necesariamente está queriendo transmitir, ni todos nosotros entender que usted está sujeta a su marido. No nos dice nada. La rebeldía que una mujer puede demostrar hoy en nuestra cultura, para nuestros tiempos, no es usando o no un velo. En el tiempo, en la cultura de los corintios, sí. Incluso, dice Pablo, habla de raparse la cabeza. Porque una mujer que se le rapaba su cabeza era porque había cometido adulterio y era una prostituta. Entonces, había un símbolo detrás del uso del velo con respecto a la disposición sumisa de una mujer.
Si hoy en nuestra congregación una mujer quisiera demostrar rebeldía al liderazgo masculino, no necesariamente va a venir sin un velo en la cabeza. ¿Cómo haría hoy una mujer para rebelarse a un liderazgo masculino en nuestros días? Probablemente vendría con unos 10 aros por toda la cara, teñido el pelo de verde, con una remera con el símbolo del puño hacia arriba, identificándose con todo el movimiento feminista. Eso haría una mujer hoy en nuestros tiempos para demostrar visiblemente que ella está rebelde a un liderazgo masculino, no poniéndose o quitándose un velo. ¿Se entiende, digamos, la conexión? Además, Pablo, añado algo más. Esa sería una forma extrema de rebeldía. Hay otras formas en las que las mujeres también pueden, de manera incluso mucho más sutil, mostrar que están en rebeldía al liderazgo masculino. Y en las iglesias, frecuentemente eso se ve cuando las mujeres quieren imponer un concepto de igualitarismo de roles, cuando toman, por ejemplo, el púlpito o presiden un momento congregacional. Esa es la forma más sutil que nosotros vemos. A propósito, la gran razón por la que las mujeres de nuestros tiempos, las que están a favor de tomar un rol de liderazgo dentro de la iglesia, la gran razón que ellas argumentan para tomar esa posición, por ejemplo, de enseñanza o de dirigir las canciones, como Darwin lo estaba haciendo recién, la gran razón es: ¿y por qué las mujeres no pueden hacer si somos iguales? ¿Notó? Cuando el asunto de los roles no determina la igualdad de valor y dignidad. Otra justificación es, y esta es más común: ¿por qué no podríamos hacer si nuestros tiempos ya son modernos? Ahí la justificación es cultural, social. O sea, es la cultura y la sociedad de ese momento la que me tiene que determinar lo que se puede hacer en la iglesia. Y eso es exactamente lo que Pablo condena en su primera carta a los Corintios. Bueno, en fin, sé que me estoy pasando de tiempo. Pido disculpas por eso, pero voy a tratar de terminar. Pablo también equiparó, esto ya mencioné, el asunto de raparse la cabeza con lo que haría una prostituta o feminista extrema en ese tiempo. Lo que enfatiza este pasaje es que las mujeres deben tener una conducta que reflejen el principio de autoridad y subordinación. Las mujeres en su servicio al Señor no deben mostrarse rebeldes a ese orden, que es claro en la Biblia. Conectando estos versos con el trasfondo histórico-cultural que hemos examinado al inicio, podemos ver que la mayor razón por la cual una mujer se opondría en rebeldía al liderazgo masculino no es porque no hay claridad doctrinal, sino porque la condición sociocultural podría incitarla a querer tomar un lugar de prominencia y no de sumisión. Por cierto, nuestra cultura hoy aborrece el concepto de sumisión. Escuché decir que los hombres, con el empoderamiento de la mujer, la tenemos negra. Es exactamente al revés. Ustedes, mis queridas hermanas, afrontan el mayor peligro, porque esta sociedad les invita a puertas anchas a que tomen un lugar, un rol que no les corresponde en la iglesia. El desafío es para ustedes, hermanas. Si van a sujetarse al Señor o van a escuchar los cantos de sirena de nuestra sociedad, que llama a una supuesta liberación.
La Biblia enseña que en los ministerios de la iglesia debe ser visible el liderazgo masculino y la disposición sumisa de la mujer a ese liderazgo. Observando el texto, es claro que Pablo no condena que las mujeres sirvan al Señor. Tenemos que repetir. Ninguna parte de la Biblia condena que una mujer sirva a su Señor conforme a los dones que ha recibido. Para nada, deben de servir a su Señor. Lo que sí enseña este pasaje es que hay una forma en la que las mujeres deberían servir en la iglesia. Y eso es en sujeción a un liderazgo masculino. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, una vez más, muchas gracias. Porque entendemos que tu palabra no solamente nos da claridad en este mundo torcido, Padre. En este mundo que se opone a todo lo que se llame Dios. Notablemente los principios, tus principios, Señor, son atacados abiertamente en nuestra sociedad. Y nosotros tenemos el desafío, como siempre ha tenido tu iglesia, Señor, de decidir acomodarnos al orden sociocultural o ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos a que nosotros como iglesia también podamos ser alabados por aplicar en cada aspecto de nuestra vida como iglesia esos principios divinos tuyos, claros, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de abrir tu palabra, ser enseñados, ser expuestos y ser confrontados, Señor. Ayúdanos a que cuando nos reunamos como congregación, no cada uno busque una oportunidad para autoensalzarse y buscar la gloria de su propio nombre, Señor. Ayúdanos a que toda la gloria sea tuya. Ayúdanos a ser sumisos, Señor. Los hombres que estén en el liderazgo, sumisos a Cristo, Señor, no promoviendo su nombre. Y mis queridas hermanas, sumisas a ti, Señor, en su rol que tú le has dado. Ayúdanos en esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.